Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y nuevamente un gusto poder compartir nuevamente en la plataforma. Antes de empezar, igual quiero dar las gracias a Kerr y, y como dije anteriormente, a Inteligencia Dental por poder permitir estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el uso de Optibón Universal, que es el adhesivo universal de la familia Optibón de Care. Hace como 2 años tuve la oportunidad de poderles presentar el inicio de Universal en México y que durante todo ese tiempo, estamos hablando del 2021 para acá, pues podríamos decir que prácticamente ya todo lo que es Centroamérica y Caribe ya tienen este adhesivo. Así es, actualización del adhesivo como tal y de poderles demostrar de qué forma podemos ayudar a que nuestro adhesivo como tal funcione de mejor forma. Ok, entonces voy a apagar tantito mi cámara para que no nos vayamos a estar trabando porque luego alenta un poquito eso y al final la volveré a prender para la parte de preguntas. Entonces, eh, siempre trato de poner como en contexto al tema que voy a hablar, que en este caso son universales, regresando a la clasificación de sistemas adhesivos, en los cuales pues podemos tratar de clasificarlos tanto en generaciones como en número de pasos. Si lo queremos ver en cuanto a generaciones, nos damos cuenta que los universales como tal, eh, podríamos decir que es la última generación. Sin embargo, esta parte de saber si los universales están en octava o en séptima es a veces un poquito controversial porque muchos autores ponen a los universales como la séptima generación porque sigue siendo el mismo concepto de los de séptima, que era todo en uno. Hay otros que precisamente por esta situación de que los universales tienen una mejora en cuanto a los componentes y mejor desempeño, pues los ponen como otra generación. Pero bueno, la verdad es que el concepto viene siendo exactamente lo mismo, pero por cronología, pues podríamos llamarle a los universales como que son la octava generación. Y dentro de esta misma clasificación que les mencioné, que es por número de pasos, tenemos adhesivos de 3, de 2, y en este caso los universales entrarían dentro del concepto de adhesivos de un solo paso. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta esto, doctores, que a pesar de que los universales lo manejemos como adhesivos de un solo paso, realmente no es un solo paso como tal. Hay que hacer, digamos que diferentes procedimientos o más pasos como tal para que el adhesivo pueda funcionar mejor. Porque si yo lo quiero utilizar tal cual como me dice su clasificación de un solo paso, probablemente no le estoy sacando el mejor resultado. Y es justo de lo que yo quiero hablarles en esta plática para que nos demos cuenta que realmente no es de un solo paso, habría que hacer un poco más. Sin embargo, esta parte de la clasificación de un solo paso, pues nos remonta a los adhesivos all-in-one, que eran los que originalmente se les llamaba de séptima generación, que trataban de tener a un primer que va a tener la función de grabar y a un adhesivo en el mismo frasco, que digamos que es la simplificación de pasos de sexta generación, nada más que ahora en una séptima que era todo en uno. Unos ejemplos de estos adhesivos son, por ejemplo, este que es el Optibón All-in-One, que prácticamente ya no se usa, y las famosas L-Pop de 3M, que si alguna vez las llegaron a utilizar, la verdad es que honestamente
y también en la literatura nos mencionan que pues prácticamente es de los peores adhesivos que ha habido, justo por este intento de tratar de tener todo en uno, pues al principio no funcionaron. Justo porque no funcionaron es la razón por la cual tenemos ahora los universales, que es la evolución de los all-in-one. Nada más que estos universales tienen mejoras, tienen mejores características, identificaron cuáles eran los problemas que tenían los all-in-one para que en este nuevo tipo de adhesivos, que son los que llamamos universales, pues no tuvieran esos errores y pudieran funcionar mejor. Entonces, pues todos sabemos, prácticamente todas las casas comerciales tienen su adhesivo universal. Puse nada más aquí, digamos que algunas referencias para los que utilizan universales. Y bueno, el día de hoy, como en el título lo menciono, pues me voy a enfocar más a óptico universal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas características de los universales se aplican para todos. Así es que vamos a ver ese tipo de características que los va a hacer comportarse muy parecido. Si queremos ver a los adhesivos en estas dos clasificaciones, tanto de número de pasos como en generaciones, nos vamos a dar cuenta que los universales entran en la parte de los adhesivos que deberían de funcionar mejor con una técnica de grabado selectivo, no tanto con grabado total, a pesar de que ahorita veamos las características de los universales que me dicen que lo puedo hacer con cualquier tipo de grabado. Realmente, si yo quiero tener un mejor resultado de los adhesivos que son universales, pues el grabado selectivo, digamos que va a ser siempre el mejor. Pero bueno, para que más o menos ubiquemos ese tipo de generaciones y números de pasos, los universales pues viene siendo la última parte de esta clasificación de adhesivos. Y si los queremos ver con otro tipo de nombres y de marcas, pues más o menos para que los ubiquen, esos son los números de pasos y generaciones. Ya los que anteriormente me han escuchado por esta plataforma, yo siempre hago mucho énfasis en el que el adhesivo Optibone FEL, que es el de cuarta generación, que le llaman de Gold Standard, yo considero que es el que mejor desempeño tiene sobre todos. Pero a pesar de eso, pues habría que ver cómo los demás adhesivos o las demás generaciones también las podemos utilizar, tal vez con un resultado no tan bueno a largo plazo como Optibone FEL, pero que finalmente podríamos tener un resultado, digamos que adecuado. Ya enfocándome como tal a los universales, podríamos decir que todos los universales son adhesivos que, como su nombre lo dice, nos va a dar, digamos que todas las funciones y características en un solo adhesivo. Es decir, me dicen que lo puedo utilizar para cualquier tipo de tratamiento, de sustrato, de superficie, para restauraciones tanto directas como indirectas. Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto lo puedo utilizar para una resina directa, como también lo puedo utilizar para algún tipo de cementación o de adhesión a cualquier restauración indirecta, que lo puedo utilizar para metales, para silicato de litio, para feldespática, para alúmina, de los materiales ahora que tenemos híbridos, de que son polímeros con cerámicas, prácticamente para cualquier tipo de material. Y también, en teoría, me dice que es para cualquier tipo de grabado. Y menciono esta cuestión de, en teoría, porque como lo mencioné al principio, se ha demostrado que los universales van a tener mejor desempeño cuando se utilizan con un solo tipo de grabado, que ya me adelanto y como lo mencioné también, es la técnica de grabado selectivo del esmalte. Ahí es donde yo considero, y también la literatura nos respalda mucho eso, que van a funcionar mucho mejor. Ahora, ¿qué características propias tiene Optibone Universal? Que podríamos decir que va a ser diferencial con los demás universales. Primero, lo que sí lo hace totalmente diferente al resto
Es que el monómero funcional en el cual está basado Optibón Universal es el GPDM, el glicerol fosfato dimetacrilato, que es el monómero de toda la familia de adhesivos Kerr. Este monómero no los vamos a encontrar y digamos que en este adhesivo universal pues es el actor principal de todas las características que va a tener el adhesivo. Y ahorita más adelante vamos a hablar de él más a detalle. Segundo punto, el sistema ternario de solventes. ¿Recuerdan que mencioné que los adhesivos All-in-One no funcionaron de buena forma? Bueno, una de las características que hicieron que esos adhesivos no funcionaran era este tema de los solventes. Por este afán de tratar de que los adhesivos grabaran más y mejor, le colocaron más agua. El agua lo que hace es ionizar al adhesivo para que pueda grabar más. Entonces, pues obviamente con esta intención de que grabara más, se le colocó más agua, pero trajo como consecuencia que el exceso de agua pues no propició una buena adhesión con el sistema resinoso que venía después. Así es que este sistema ternario de solventes lo que vino a ayudar es precisamente a esta situación, a tratar de evitar el exceso de agua en los solventes, tener como un sistema especial, que también ahorita lo voy a explicar, y de esta forma poder ayudar al adhesivo a que funcionara mejor. Tercer punto, 7% de relleno, lo que me da como resultado una capa de 5 micrones. Este tercer punto, doctores, es por el cual yo les podría decir que una de las utilizaciones que yo le doy a los adhesivos universales, y en este caso Optibón Universal, es precisamente aprovechándome de esta característica. ¿Y en qué procedimientos o en qué protocolos utilizo este tipo de característica? Es cuando hago adhesión o, si lo queremos llamar de forma convencional, cementación de las restauraciones indirectas. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo un adhesivo que tiene una capa muy delgadita, en este caso 5 micrones, yo sé de antemano que esta capa no me va a provocar ningún tipo de espesor mayor al cual yo requiero para que mi restauración, cuando la vaya a colocar ya directamente en la preparación, no me cause una discrepancia o una falta de sellado por el grosor de la capa. Entonces, al tener una capa muy delgadita, esto no interfiere con el sellado y mi restauración va a poder adherirse correctamente. Entonces, esta situación, pues es la que a mí me ayuda y me favorece el utilizar estos adhesivos. Ahora, esta misma característica, si lo utilizamos para otro tipo de protocolos, por ejemplo, hacer una restauración directa de resina, tal vez tener un adhesivo que sea tan delgadito no sea el ideal, porque no va a ser, digamos que tan estable o no va a proteger la capa híbrida que en ese momento se está formando. Entonces, habría que hacer otro tipo de protocolos, que más adelante igual voy a mencionar, para poder mejorar esta situación que yo sé que va, digamos que implícita en ese adhesivo por su poca carga de relleno. Cuarto punto, potencializa la fuerza, perdón, de adhesión en conjunto con sus cementos resinosos duales, que en este caso es Nexus 3 y Maxemelite. En Nexus 3, como ya anteriormente lo platiqué en webinars anteriores, Nexus 3, que es un cemento dual convencional, requiere forzosamente la utilización de un adhesivo, porque es convencional. Entonces, eh, Optibón Universal funciona bien con Nexus 3, porque le va a dar esta característica que el cemento no tiene, que es la cuestión de grabar y unirse químicamente con el diente. Y en Maxemelite, al ser un cemento que es autoadhesivo, si me voy tal cual por el tipo de cemento que es, no necesita de ningún tipo de adhesivo, porque el cemento como tal ya trae este monómero funcional. No obstante,
aclaramos que Kerr, como casa comercial, te sugiere que, a pesar de que Maxim Elite no necesita de un adhesivo, tú lo puedes utilizar. Y que además, que si lo utilizas, vas a tener una optimización o un resultado un poquito más fuerte en cuanto a adhesión. Entonces, si yo sé que al agregarle un adhesivo a Maxim, en este caso Fibra Universal, no me va a causar ningún daño, sino al contrario, me puede potencializar, pues lo voy a utilizar. A pesar de que por ser un autoadhesivo no lo necesite. Entonces, ojo con esa parte. No lo necesita, pero si lo uso, me va a mejorar. Y con esto aprovecho algo que eh, siempre trato de recordarles. En los procedimientos de cementación de restauraciones indirectas, precisamente por esas características que estoy mencionando, que si es compatibles o no, yo no recomiendo que mezclen marcas, es decir, que utilicen el adhesivo de una marca con el cemento de otra. ¿Por qué? Porque el cemento y el adhesivo no saben cómo funcionan los de la otra marca. Están hechos perfectamente y están diseñados para que funcionen en conjunto. Por lo tanto, si yo mezclo marcas en este paso, puede que a lo mejor no le esté sacando el mejor provecho, ya sea al adhesivo o al cemento. Así es que en este tipo de protocolos de cementación de restauraciones indirectas, doctores, yo la verdad trataría de no mezclar marcas. Yo sé que a lo mejor muchos dicen, yo siempre he mezclado y nunca he tenido problemas. Ok, está bien, pero siento que es estársela jugando cada vez que lo hago. Así es que yo soy de la idea que en ese tipo de procedimientos, su marca de adhesivo con su marca de cemento. Y quinto punto, esta cuestión de que es compatible con cualquier tipo de grabado, ya sea selectivo, autograbado y grabado total, lo cual la verdad es que a mí me cuesta todo y un poco el creer que realmente me va a funcionar perfectamente bien para todo. Y por eso es que pongo esta tabla en la cual Optibón Universal, por sus características propias, va a funcionar mucho mejor con grabado selectivo, a pesar de que la misma casa comercial me diga que lo puedo hacer. ¿Lo puedo utilizar como grabado total? Sí. Cuando, por ejemplo, yo utilizaría una técnica de grabado total con Optibón Universal, cuando tengo cavidades muy superficiales, con muy poca profundidad, que es prácticamente imposible hacer una técnica de grado selectivo porque cuando la cavidad es tan pequeña, pues obviamente no puedes controlar que el ácido fosfórico solamente toque el esmalte. Entonces, ahí en esa parte, como yo sé que estoy muy lejos de la cámara pulpar, sé que tengo muchísimo esmalte, no voy a tener problema con hacer una técnica de grabado total. Así es que en ese tipo de situaciones, la verdad es que no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema porque tenemos demasiada estructura dental, pero si ya estoy hablando de una cavidad ya, digamos, término medio ya grande, pues obviamente sí voy a poder hacer ese tipo de procedimientos como debe de ser, que solamente grabe el esmalte y no la dentina. Entonces yo consideré que sería lo ideal. Aparte, si justamente los adhesivos universales, una de sus características es que graba la dentina y tratar de minimizar pasos, pues se me hace un poquito ilógico el utilizar un adhesivo universal con una técnica de grabado total. Si justamente una de sus características es que no lo necesita. Por esas situaciones es que yo creo que no sería, digamos, que lo ideal. Lo que sí se me hace muy aventado o muy valiente, por darle este adjetivo, sería utilizar a los universales con la técnica de autograbado, es decir, que ni siquiera el esmalte se tenga que grabar. Eh, por cosas lógicas, doctores. Si yo sé que el esmalte tiene un alto contenido de material inorgánico, prácticamente el 95-96%, yo sé que a pesar de que los monómeros funcionales graben muy bien, nunca va a ser igual que el ácido fosfórico, que es mucho más fuerte. Entonces, si todos sabemos que el esmalte es al tejido en el cual yo voy a tener una adhesión mucho más fuerte, una adhesión mucho más duradera, siempre y cuando le haga una técnica de grabado ácido,
pues no debería el caso el ahorrarme ese paso y no colocarlo. Realmente me está quitando 15, 20 segundos. Así es que yo sé que, que la misma casa comercial y toda, digamos que la tendencia es a no grabar el esmalte con universales, pero yo considero que podríamos estarle restando propiedades al adhesivo y estarle dando demasiada responsabilidad de que también grabe de la misma forma el esmalte. Los mecanismos como tal que tienen Optibón Universal para que funcionen correctamente en el diente, aquí menciono algunos que son los más importantes. El primero sería el pH adecuado para grabar. En teoría, más o menos se dice que Optibón Universal tiene un promedio entre 2 y 3 de pH para poder grabar. Esto, pues, digamos que me puede dar tranquilidad de que tengo un pH lo suficientemente ácido como para grabar el esmalte y la dentina. Así es que al tener este pH adecuado, pues yo puedo confiar en que va a grabar, sobre todo en la dentina, que es donde yo les he dicho que es donde voy a tratar de aprovecharlo, de no grabar con ácido fosfórico y que mejor el mismo adhesivo sea el que grabe. Tengo adhesión química al diente y ahorita vamos por qué. Ya les voy a decir por qué, por este fenómeno de quelación, que en un momento lo explicamos. Tiene una viscosidad ideal para poder penetrar el esmalte y la dentina por el tipo de solventes que tiene, que lo hacen a este adhesivo con una viscosidad muy baja y que por lo tanto le permite, como vemos aquí en las imágenes, poder penetrar en todos los microespacios, en este caso ya hablo de la dentina, en los túbulos dentarios para que entonces al tener esta facilidad de penetración, pues puede impregnar y formar los resin tags. Y esto, pues obviamente se lo debemos al sistema ternado de solventes, que esa es, digamos que la principal función del solvente, tratar de funcionar como si fuera un vehículo del monómero del adhesivo para que pueda llegar a estos espacios. Y el otro mecanismo importante que tiene Optibón Universal es la hidrofilicidad, es decir, al ser lo suficientemente hidrofílico, se va a poder, digamos que adaptar o contactar de buena forma, sobre todo con la dentina, porque tiene esta capacidad hidrofílica. Que esto, doctores, también quiero aclarar que podríamos verlo como una excelente propiedad o mecanismo que tiene, pero también a su vez podríamos pensar que podría ser algo negativo al tener un exceso de hidrofilicidad. ¿Por qué? Porque entonces estaría absorbiendo también agua de más de la dentina y me podría traer otro tipo de problemas. Que sí es una realidad, sí, pero que es de lo que les voy a hablar, de lo que quiero que se queden con esta plática, cómo tratar de ayudar al adhesivo para que lejos de que estas propiedades que tiene sea algo que me traiga un resultado negativo, simplemente lo minimice agregándole otros protocolos y de esta forma el efecto adverso que tiene esta situación, pues obviamente no llegue. Algo que es fundamental entender es el monómero funcional que tiene Optibón Universal. Como lo mencioné, el GPDM, el glicerol fosfato dimetacrilato, es el culpable o más bien el responsable de las características propias del adhesivo. Vamos a ver aquí, digamos, de forma muy rápida la molécula como tal. Digo, yo no soy químico ni mucho menos, pero este esquema nos va a ayudar mucho a entender rápidamente, a pesar de que no le metemos mucho a la química. Yo tengo una parte que va a ser hidrofílica, ¿ok? Que es el grupo fosfato, en el cual esta parte hidrofílica lo que nos va a ayudar es a poderse unir con los iones de calcio que tengo en el diente. Estos iones de calcio tanto van a estar en el esmalte como van a estar en la dentina, porque el calcio todos sabemos que forma parte de la hidroxiapatita. Así es que en este caso, si yo estoy hablando de hidroxiapatita o de calcio que está en la dentina y la dentina es un tejido que es húmedo, pues obviamente va a ayudar este grupo fosfato a que se pueda unir, digamos que de forma ideal
a estos iones de calcio y por lo tanto tener unión química. De esta forma es que nosotros tenemos unión química con el adhesivo y el diente por este grupo fosfato. Y la otra parte o el otro extremo de la molécula es una parte hidrofóbica. Y esta parte hidrofóbica, que algo que hace, digamos que especial al GPDM, es que tiene dos grupos funcionales hidrofóbicos, ¿ok? Uno en cada extremo. Entonces, estos dos grupos metacrilatos lo que van a hacer es formar, o no tanto formar, más bien pegarse y adherirse a los monómeros de la resina que va a estar en contacto con el adhesivo. Entonces, por un lado tengo esta parte de la molécula que hace contacto con el diente y del otro lado tengo a los grupos que se van a unir con la resina o con el cemento que yo voy a colocarle sobre el adhesivo. Así es que de esta forma, digamos que tengo una molécula que es bipolar, porque por un lado va a ser hidrofóbico y del otro lado va a ser hidrofílico, aprovechando, digamos que las características que va a tener en ese momento. Entonces, este fenómeno de unión química con los iones de calcio se da comúnmente por un procedimiento que se llama, un fenómeno que se llama quelación. Y la quelación no es otra cosa que la unión del calcio de la hidroxiapatita con los monómeros funcionales. Es el atrapamiento en sí de iones metálicos. Eso es quelación. Pero si yo estoy hablando de este fenómeno en el diente, pues obviamente los iones metálicos que yo voy a tener comúnmente ahí, pues obvio es el calcio. Así es que este fenómeno de quelación se va a dar por la unión química del calcio con los monómeros funcionales. Ahora, este fenómeno de quelación o de atrapamiento de iones de calcio lo voy a tener tanto con el GPDM, que es el que estuve mencionando anteriormente, como también con el 10-MDP. Nada más que aquí hay que entender algo. El 10-MDP es el monómero funcional que todas las demás casas comerciales tienen. GPDM solamente lo tiene la familia de adhesivos de Kerr. Así es que si nosotros igual ahorita que estábamos hablando de GPDM no les caía el 20 como comúnmente decimos de qué me están hablando, su competencia o digamos que otro monómero que tiene exactamente las mismas funciones es el 10-MDP, que el 10-MDP originalmente es un monómero japonés de la casa comercial Kuraray y que de ahí se ha desprendido para la utilización de todos los demás adhesivos de otras marcas. GPDM solamente lo está utilizando todos los adhesivos Optibond, que en este caso como las funciones de Kerr. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos dos? Realmente, doctores, siéndoles muy sincero, yo considero que prácticamente están empatados. O sea, hay muy pocas diferencias, unas a favor de unos, otras a favor de otros, pero que considero que en los dos podríamos confiar de que están haciendo su función. ¿Y qué función o qué funciones son las que yo requiero que estén haciendo y que lo están haciendo correctamente para poder confiar en ellos? Pues obviamente tengo que hablar de la parte del grabado, ¿ok? Por su acidez. Entonces aquí es donde la casa comercial nos menciona que podríamos llegar a tener un poco de mejores resultados en cuanto al grabado con el GPDM porque es un poco más ácido. Y al ser más ácido, por lo tanto, va a grabar un poco más. Es decir, al grabar más también voy a tener una mejor penetración de mi adhesivo. Así es que digamos que es una diferencia muy sutil, pero que lo podríamos tomar como referencia para poder emitir una diferencia entre los grupos funcionales. En cuanto a la adhesión química al diente, prácticamente están en el mismo nivel. No va a haber diferencia con esta capacidad de unirse químicamente al diente. Y a la adhesión química con la resina, por estos dos brazos que les mencioné, estos dos brazos hidrofóbicos,
que tiene el GPDM nos dice la teoría que podría tener una mejor unión química a la resina, que le llaman una copolimerización, que el 10-MDP, que solamente tiene un brazo, un grupo funcional. Así es que, digamos que estas son las características que la casa comercial nos dice que hay en estos dos grupos funcionales. Yo obviamente no les vengo a decir es que el 10-MDP no sirve, el 10-MDP es malísimo, GPDM es mejor. No, esa no es mi idea, ni mucho menos, y aparte les estaría mintiendo. Lo que sí les quiero decir es que prácticamente funcionan igual y que hay algunos artículos que los han comparado en el que van a encontrar, digamos que mejores características o resultados con GPDM que con 10-MDP o viceversa. Porque digo, así como les mencioné esta cuestión de que tiene dos grupos funcionales, también si lo queremos ver como una desventaja, al tener dos grupos funcionales, también la molécula es un poquito más robusta, es un poquito más gordita, por decirlo de esta forma. Y esto va a, digamos que impedir un poco que a lo mejor la molécula del monómero pueda penetrar tan fácil como el 10-MDP, que es una molécula lineal. Digamos que podríamos decir que esa tal vez podría ser una desventaja. Sin embargo, por esta situación, yo creo que también la casa comercial se ayuda de otros componentes del mismo adhesivo, como es el sistema de solventes, para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, este tipo de solventes que les he estado repitiendo, tiene su explicación aquí. Este sistema ternario de solventes, primero, digamos que nos tenemos que ir a las situaciones, digamos que normales de cualquier solvente. Y tengo que entender y recordar que los solventes tienen que estar forzosamente en todos los adhesivos, porque es el vehículo que ayuda a que todos los monómeros puedan entrar en las microrugosidades de los tejidos. Si yo no tuviera solventes, entonces estos adhesivos se quedarían, digamos que en la parte superficial y no podrían penetrar. Entonces, tomando en cuenta esto, yo sé que el solvente que mejor funciona sobre cualquier tipo de material o de tratamiento, pues es el agua. El agua es el mejor solvente que yo tengo. Por lo tanto, es que yo voy a ver que todos los adhesivos tienen agua, porque es un excelente solvente, que además va a tener otras características aparte de ser solvente. Va a ayudar a reexpandir las fibras de colágeno cuando éstas se llegaran a colapsar en un exceso de aire al hacer el lavado y secado de mi ácido fosfórico, en dado caso que utilice una técnica de and rinse. Y también el agua, además de reexpandir las fibrillas de colágeno, también ayuda a ionizar los monómeros acídicos. Por eso es que les mencioné que en los adhesivos all-in-one, por esta situación de ionizar los monómeros, se pasaron de agua. ¿Ok? Entonces, esta situación fue la que propició que los adhesivos no funcionaran correctamente. El otro solvente que es parte de este sistema ternario es el etanol. Y el etanol, además de cumplir con su función de solvente y de también tener esta capacidad de evaporar el agua, también tiene la característica de endurecer las fibrillas de colágeno cuando estas son, digamos que, reexpandidas por el agua. Entonces, primero el agua las va a reexpandir si se llegan a colapsar y después el etanol las endurece o las fortalece para que no se vuelvan a colapsar y entonces puedan tener su misma disposición y que entre estas fibrillas de colágeno se pueda penetrar el adhesivo y así a su vez poder generar esta capa híbrida en esa parte tan primordial o tan esencial de mi adhesión a la dentina. Y el tercer solvente va a ser la acetona. Y la acetona, prácticamente su única función es facilitar la remoción de agua. Y esto yo me doy cuenta fácilmente, simplemente al abrir el bote del adhesivo. ¿Por qué? Porque la acetona es muy volátil. La acetona, luego que abro yo el frasco, se está evaporando. Por esta razón es que muchos sistemas adhesivos o muchos investigadores no les gusta
el que la acetona esté en los adhesivos por ser tan volátil. ¿Por qué? Porque obviamente si mi sistema adhesivo ya lleva mucho tiempo abierto y no he estado cuidando el, digamos que la conservación del adhesivo, cerrándolo bien y no dejándolo expuesto tanto tiempo al medio ambiente, pues eso va a traer como consecuencia que los componentes del adhesivo ya no estén en la misma proporción y pues que prácticamente ya casi al final ya no me quede solvente porque este solvente se estuvo evaporando porque está principalmente compuesto por acetona. Así es que digamos que el tema de la acetona es un poquito controversial. Sin embargo, en este caso, nuestros amigos de Kerr pues lo pusieron para que ayudara a esta eliminación del agua. Y entonces el problema que había con el agua, con los adhesivos All-in-One, con este sistema de tener no nada más uno, sino tres solventes, pues ayuda a esta remoción del agua. Así es que por eso es que el paso de colocar aire en los adhesivos y sobre todo en estos adhesivos universales, pues se vuelve algo indispensable y fundamental, porque si yo no le coloco aire, entonces el solvente se queda ahí. Y entonces, si se queda ahí, ¿qué va a pasar? Que voy a tener exceso de agua y por lo tanto no voy a tener esta unión ideal del adhesivo con la resina, porque la resina sabemos que es hidrofóbica y por lo tanto, si hay un exceso de agua ahí, pues esto no se va a dar correctamente. Así es que digamos que de esta forma es como tiene de función el sistema ternario de solventes. Versatilidad de los usos. Lo puedo utilizar, como lo mencioné, para restauraciones directas o indirectas. En directas, pues para cualquier tipo de composite, ya sea selladores, resinas fluidas, resinas compuestas para reconstrucción. Yo vi esta característica de sellado de cavitario para amalgama, que la verdad es que al día de hoy me cuesta trabajo creer que aún estamos utilizando la amalgama como primera opción para reconstruir dientes, pero bueno, para los que todavía son de la vieja escuela y siguen colocando amalgamas, pues esto lo podrían ver como un cambio en su protocolo de utilizar en lugar de un barniz de copal, pues utilizar un sellado de los túbulos con adhesivo universal. No es tan ilógico pensarlo porque como en esta capacidad que tienen de unirse químicamente con iones metálicos y la amalgama ser un metal, pues digamos que hasta podrían estar hablando de algún tipo de adhesión a la amalgama. Yo la verdad es que no tengo ni siquiera forma de comprobar esto porque tiene muchísimo tiempo que no coloco una amalgama y pues no sería como que mi primera opción y mucho menos estarlo combinando con otros procedimientos. Sin embargo, para los que lo siguen utilizando, pues podrían probar y tiene lógica el quererlo utilizar. ¿Ok? Para las restauraciones indirectas, pues lo puedo utilizar para cualquiera, para carillas, coronas, inlays, onlay, hasta para postes endodónticos podría ser, no habría, no habría ningún problema, va a cumplir bien con su función. Sellado cavitario, también antes de someter una restauración directa, así como en el sellado para amalgamas, también lo puedo utilizar antes, ¿ok? Porque me va a ayudar un poco con esta cuestión de sellar los túbulos dentinarios. Y el último punto, la verdad es que yo sí estoy completamente en contra de eliminar la necesidad de usar primers o silano para una restauración indirecta. La verdad es que creo que ahí es cuando a veces abusamos de los materiales y queremos que este material nos sirva para todo. Todos sabemos que el disilicato de litio, las restauraciones vítreas, como también las feldespáticas, pues necesitan de un silano, de un agente de acople y que en un intento por tratar de que el universal funcione para todo, pues le han colocado algunas casas comerciales silano, lo cual es algo que no nos garantiza que funcione bien. El silano tiene que estar en un medio no ácido o no tan ácido y un universal, un adhesivo, pues es ácido. Así es que por esa situación es que pues no se recomienda utilizarlo así. Y también en los primers para adherir circonia, te dicen que ya este adhesivo también lo va a tener. Entonces, creo que ahí estamos abusando del material, aunque no los mencionen, yo la verdad es que trataría siempre de trabajarlo de forma separada para que pueda funcionar mucho mejor. Entonces,
Para la cementación de restauraciones indirectas es donde yo les menciono, doctores, que yo considero que le puedo sacar el mejor resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener preparaciones en las cuales si yo tengo esmalte aún, como en esta imagen, que es un abordaje conservador en el que no se hace una restauración completa como una corona, sino se trata de conservar la mayor cantidad de esmalte, entonces se puede hacer una técnica de grabado selectivo del esmalte, después colocar el adhesivo y finalmente la restauración indirecta. Entonces, doctores, a mí en lo personal, una de los usos que le llegué a dar, digamos que de forma constante al adhesivo universal, es justamente para cementación. ¿Por qué? Porque yo tengo la característica de que se va a unir químicamente, ¿sí? Tengo una capa muy delgada y que ya esa dentina previamente fue tratada con otro tipo de protocolos adhesivos. Y al adhesivo universal ya prácticamente le estoy dando la responsabilidad del último paso cuando ya todo está perfectamente bien sellado. Ahora, no quiere decir que la reconstrucción de abajo no pueda utilizarse con universal, no, sí se puede utilizar y ahorita les voy a decir cómo. Sin embargo, ustedes que han tenido oportunidad de escucharme se dan cuenta que yo siempre trato de conectarme a la dentina directamente con otro tipo de protocolos como Optibone FL. Pero bueno, aquí, regresando a universales, es donde yo sí podría confiar ciegamente en Optibone Universal para este paso. Y aquí, ¿qué cemento puedo utilizar? Pues si me voy tal cual la clasificación, yo lo utilizaría para un sistema dual convencional, que los convencionales son los que necesitan a fuerza de adhesivo, pero si yo utilizo Optibond Universal, sé que me va a dar una potencialización de la cementación si también lo utilizo con Maximelit, que es el sistema autoadhesivo para cementación. Así es que digamos que este es un ejemplo del uso que yo considero que es excelente de utilizar Universal. Ahora, en cuanto a datos comparativos de la casa comercial, nos ponen esta gráfica en la cual nos mencionan la fuerza de adhesión que tiene Optibond Universal, tanto en esmalte como en dentina. Entonces, esta gráfica, la primera, este naranja que es un poco más oscuro, nos dice el resultado que tuvo una dentina, ¿ok? En una técnica self-etch, es decir, que no se utilizó ácido grabador. Tuvo una fuerza de adhesión de 31.7 megapascales contra 30.2 cuando se utilizó una técnica de grabado total. Entonces, esto, digamos que respalda un poco lo que les mencioné anteriormente. Yo voy a tener mejores características del adhesivo cuando lo utilizo una técnica self-etch. Ahora, me van a decir, doctor, pero es que es muy poquita la diferencia. Ok, yo sé que es muy poquita la diferencia, pero si justamente sé que hay muy poquita diferencia, ¿para qué me arriesgo a estar grabando la dentina si justo una de las ventajas de utilizar un universal es no grabar la dentina? Como que no tiene lógica. Por eso es que considero que el adhesivo va a funcionar mejor cuando yo lo utilizo una técnica self-etch y no con grabado. Y en el esmalte también me termina respaldando lo que les he mencionado. Todos sabemos que el esmalte va a funcionar mucho mejor cuando tengo una técnica de grabado con ácido fosfórico. Hay una diferencia de 29 contra 26. Aquí sí hay una diferencia mucho más considerable, pero pues esta parte todos lo sabemos. Todos sabemos que el esmalte va a funcionar mejor cuando lo utilizamos con una técnica de grabado selectivo, es decir, que le coloque ácido fosfórico. Así es que por esa misma situación es que yo siempre considero que los adhesivos hay que utilizarlos en el protocolo en el que mejor se desempeñan y no estar, digamos, que abusando de ellos. Aquí también en esta gráfica nos menciona cómo el adhesivo puede funcionar muy bien con su cemento, ya sea en un autoadhesivo como Maximelit o en un convencional como Nexus 3, y si se dan cuenta prácticamente los ponen en el mismo parámetro o la misma fuerza de adhesión cuando los comparan con otro tipo de, digamos que interacciones de adhesivos con sus propios cementos de otras casas comerciales. Ahora, repito, esto es algo eh, muy, digamos que subjetivo porque pues esta es obviamente información de la casa comercial, de lo mismo. Aquí nos habla de diferentes materiales y también Nexus 3 junto con su adhesivo, en este caso adhesivo universal, pues prácticamente se comportó mucho mejor que el resto de marcas en conjunto con sus adhesivos.
Ventajas como tal de Optibón Universal, como lo mencioné, tengo atrapamiento de iones de calio por ese fenómeno de quelación por el GPDM, que es el grupo funcional. Para los que les da miedo hacer una técnica de grabado total, pues si yo estoy utilizándolo en cavidades profundas, tal vez podría ser una buena opción. Sin embargo, no hay que confiarse, hay que saber en qué momento sí, en qué momento no. Es más rápido, eso sí, porque en teoría me dicen que es un solo paso, lo cual ahorita vamos a ver que realmente no lo es tanto, sino que hay que saber entender cuándo sí lo podría hacer de un solo paso o cuándo mejor hay que ayudarlo. Mantenimiento de las fibras de colágeno, ¿ok? ¿Por qué? Porque no voy a grabar como tal. Sí voy a tener un cierto tipo de grabado, pero no tan fuerte como cuando lo coloco ácido fosfórico. Y lo que es una realidad es que la eliminación del smear layer no lo voy a hacer total, va a ser, digamos que en un grado mucho menor. ¿Por qué? Porque no le estoy colocando ácido grabado. Ahora, pues pareciera que todo es color de rosa con el adhesivo universal. Me cumple con muchísimas cosas, tiene muy buenas ventajas, buenas características, pero no todo es tan bonito como es. No todo es tan bonito como suena. ¿Por qué? Porque voy a tener, digamos que cuestiones un poquito complicadas en los universales que yo tengo que entender y que saber para que yo pueda mejorar. Vean este artículo. Nos menciona que los adhesivos universales son eh, viejos vinos en nuevas botellas. Desde aquí no me lo dicen. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es justamente lo que les mencioné anteriormente, que es un adhesivo de séptima generación, ¿ok? Que ahora le cambiaron el nombre y ahora le pusieron universales, pero sigue siendo el mismo protocolo, la misma filosofía de tratar de hacer todo en uno. ¿Y qué es lo que nos dice en una de las conclusiones del artículo? Que los adhesivos universales, ¿ok? Simplemente es eh, digamos, con una introducción de una versatilidad para poder entrar al mercado, pero que al ser una simplificación de pasos, no significa que sea mejor, sino que igual se puede comprometer un poquito la efectividad en cuanto a la adhesión. Entonces, vean ahí como doctores, hay artículos que nos dicen que, ok, sí son buenos, pero hay que tener cuidado porque no porque sea menos pasos quiere decir que va a ser mejor, ¿ok? En este artículo, doctores, en el cual nos habla de los diferentes, digamos que tiempos en los cuales voy a tener algún tipo de problema, me menciona que la contracción de la resina cuando se coloca encima de un adhesivo me puede traer como consecuencia que el adhesivo, al no estar completamente adherido a la dentina, pueda tener problemas de filtración, ¿ok? Es decir, un desacople del adhesivo a la dentina. ¿Por qué? Por esta fuerza de contracción que va a tener la resina. Entonces, si yo tengo un adhesivo que no está bien adherido a la dentina y después le coloco una resina y esta resina se contrae, puedo tener como resultado que se despegue este adhesivo y que por lo tanto pueda tener problemas de filtración o problemas de sensibilidad por haber un espacio ahí. Entonces, en este artículo mencionan que existe una formación de un gap o un espacio entre la dentina y el adhesivo en conjunto con la resina. Y esto es algo, doctores, que yo no me voy a dar cuenta. Es imposible que yo me dé cuenta. Yo voy a colocar mi sistema, tal cual me lo están mencionando las casas comerciales, y yo no sé que en el momento en que yo polimericé, probablemente yo esté haciendo un espacio. Y ven aquí en esas imágenes, doctores, cómo utilizaron a diferentes adhesivos y sobre todo en los universales. Y a partir de los 20 segundos después de que le colocaron la luz a la resina, se empezó a hacer una línea blanca entre la resina, que es esto que vemos aquí en la imagen, y el piso de la dentina. Se hizo un espacio. ¿Ok? Van a los 10 minutos después de haber puesto la luz, esta línea cada vez empieza a ser un poquito más grande, cosa que en los adhesivos que están, digamos que separados, es decir, los de sexta generación, eso no se tuvo, no hubo una contracción tan fuerte. Todas las resinas se contrajeron, pero ¿qué pasó? Que en los universales sí tuvieron este desprendimiento, esta formación de un espacio. Entonces, es algo, doctores, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esto puede estar pasando en nuestros procedimientos y es justamente porque tengo un adhesivo que es, digamos que
no tan fuerte por ser un adhesivo tan delgadito. ¿Recuerdan cuando hablamos de sus características? Una de las características era que era muy delgado. Entonces, esa situación de ser tan delgado, pues no protege como tal a la capa híbrida. Entonces queda muy expuesto al primer fenómeno o al primer estrés con el cual vaya a estar en contacto, que es el estrés por contracción de la resina. En este otro artículo nos menciona que los adhesivos simplificados, es decir, los universales, presentan mayor cantidad de hidrólisis, que la hidrólisis como tal es una absorción de agua, debido a que tienen una mayor cantidad de monómeros hidrofílicos. Entonces, los monómeros, no, perdón, no los monómeros, los adhesivos que están simplificados, por ejemplo, quinta generación o universales, tienen como característica que precisamente para cumplir de forma ideal con su propósito, tienen mayor cantidad de monómeros hidrofílicos. Y estos monómeros hidrofílicos, como tal, ¿qué van a hacer? Por ser tan compatibles con el agua, van a absorber el agua de la dentina. ¿Y de quién estoy hablando principalmente? Pues estoy hablando principalmente del monómero funcional EMA, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo un adhesivo universal que tiene una capa muy delgadita y yo sé que todos los materiales que se polimerizan tienen una superficie que no va a estar polimerizada por la capa inhibida por oxígeno. Entonces, la capa inhibida por oxígeno, que no va a estar polimerizada, es alrededor de 1 a 3 micras. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos del relleno de los adhesivos? Nos dice que la capa de adhesivo que voy a tener va a tener un grosor aproximadamente de 5 micras. Y si de esas 5 micras de 1 a 3 no están polimerizadas por el oxígeno, ¿qué quiere decir? Que yo me quedo con una capa súper delgada de adhesivo. Y entonces, ¿qué sucede? Como lo vemos aquí en la imagen, ¿ok? Tengo un adhesivo en el cual tiene mucho EMA, que es el de la derecha, y tengo un adhesivo que tiene poco EMA. Entonces, en el que tiene poco EMA, ¿qué va a pasar? Que como no es tan hidrofílico, por lo tanto, estas burbujas de agua, que son estas esferas blancas que yo acá, no van a penetrar tanto en esta capa inhibida que en los adhesivos que tienen mucho EMA. ¿Por qué? Porque al tener mucho EMA, ¿qué va a pasar? Que este adhesivo que está en la capa híbrida va a estar absorbiendo constantemente agua de los túbulos urinarios. Entonces voy a tener aquí como unas ampollas o gotitas de agua en la superficie y después recuerden que aquí viene mi resina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la resina es hidrofóbica. Y si la resina hidrofóbica se encuentra con gotas de agua en la superficie del adhesivo, pues obviamente no voy a tener una correcta copolimerización del adhesivo con la resina. Entonces, ¿quién es el culpable de esto? Como les mencioné, en la mayor cantidad de veces el EMA es un monómero muy hidrofílico que casi siempre va a estar en todos los adhesivos y este va a ser, digamos que el principal culpable de esta hidrofilicidad. Se necesita que tengamos el EMA, sí, porque es lo que va a hacer que sea compatible con la humedad de la dentina. Sin embargo, este exceso de monómeros, pues obviamente va a causar este efecto, digamos que secundario de ósmosis, que así se llama, que es esta capacidad de absorber agua y digamos que ponerlo en la superficie del adhesivo. Entonces, si a esto, doctores, además le agregamos que no hicimos una correcta polimerización de mi adhesivo, que quiere decir que el EMA tampoco se polimerizó y por lo tanto va a ser como una esponja que va a estar absorbiendo agua. Y entonces, entre mayor cantidad de agua tenga, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener mayor hidrólisis y por lo tanto mi adhesión se va a perder. Vean aquí, doctores, como en este artículo donde comparan a diferentes adhesivos universales, tenemos el Single Bond de 3M, el OptiBond de Kerr y el Clearfield de Curaray, todos tienen EMA, ¿ok? En su composición todos tienen EMA. Entonces, por eso les menciono que es algo que no podemos evitar. Ya actualmente, digamos que hay sistemas EMA que la han mejorado para que no sea tan hidrofílico, pero sigue estando presente en la mayoría de adhesivos. Y en este artículo nos menciona que el GPDM fue el que mejor fuerza de adhesión tuvo a la dentina y tiene características, digamos que diferentes a los demás. Por ejemplo, en este caso tiene mayor hidrofilicidad el GPDM que el 10-MDP y que además el GPDM tuvo mejor humectabilidad y que pudo penetrar mucho mejor a la dentina. Y todo esto es en conjunto justamente con sus solventes. Como yo tengo un sistema ternario solvente, es decir, tengo 3 solventes en uno, eso ayudó a que el GPDM pudiera penetrar más, tuviera más humectabilidad. Pero sí, como nos mencionan, tiene mayor hidrofilicidad. Entonces,
Sí está muy bien que tenga esta capacidad de ser compatible con humedad, pero a veces en exceso podría ser algo malo. Entonces, esta situación la tengo que entender muy bien, doctores, porque aquí en este artículo nos dice que justamente la pérdida de adhesión que tengo a la dentina es justo por la cuestión de hidrólisis, este exceso de agua que va a degradar las fibras de colágeno. Así es que yo tengo que saber cómo le puedo hacer para que esto no suceda. Entonces, en este artículo nos menciona que a los adhesivos universales, por estas características que tienen, se puede ayudar a que mejore sus características como se le coloca un liner de resina fluida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Probaron adhesivos universales a los cuales les colocaban una capa de resina fluida encima del adhesivo para que este efecto de ósmosis y de hidrólisis que puede darse en un futuro, obviamente esté disminuida al tener una capa hidrófoba de resina fluida que va a impedir que el agua que está absorbiendo el adhesivo pase a la superficie y por lo tanto la resina que viene posteriormente no se pueda adherir. Así es que lo que hicieron fue el colocarle, perdón, vamos a llamarle como si fuera un pequeño liner en el adhesivo universal sobre este polimerizado y de esta forma poderlo probar. Entonces, lo que hicieron fue utilizar al clear Fill universal de Curaray y el Single Bond universal de 3M. Vean los resultados que tuvieron al utilizarlo sin una capa de resina fluida. En el momento tuvieron 32 megapascales en el Clearfield universal y 34 en el Single Bond. Y a los 6 meses, doctores, bajaron de 32 a 23 megapascales y de 34 a 24. O sea, realmente bajaron muchísimo en cuanto a su desempeño a los 6 meses. Pero, ¿qué sucede cuando al adhesivo universal se lo colocan, lo polimerizan y después le colocan un liner de resina fluida? Vean los resultados. Primero empezaron aquí en el Clearfield con 34, o sea, de 32 subió a 34, pero la gran diferencia es que a los 6 meses solamente bajó a 31, ya no bajó 23 como en el convencional. Y el single bond de 36 bajó a 32, es decir, estuvo mucho más estable, funcionó mucho mejor el adhesivo cuando se le colocó el liner de resina fluida. Así es que, doctores, si yo quiero utilizar adhesivos universales y que los universales funcionen de mejor forma, pues obviamente me está demostrando aquí este artículo que yo lo tengo que colocar una capa de resina fluida. Entonces, ¿cuál sería el protocolo ideal para adhesivos universales? Y sobre todo, doctores, yo consideraría que sería, digamos que primordial utilizarlo en Optibón universal por esta capacidad hidrofílica que tiene el GPDM. Primero, lo que tengo que hacer es un grabado selectivo del esmalte. Eso lo tengo que hacer a fuerza para poder tener un mejor desempeño en adhesión al esmalte y realmente utilizar el adhesivo universal como tal, de no grabar la dentina. Posteriormente, tendría que yo colocar una capa de adhesivo universal, colocarle aire y después colocarle una segunda. ¿Por qué dos capas, doctores? Tal vez igual no cambie mucho el grosor, pero sí sé que va a tratar de hacer una capa un poquito más fuerte. Si yo sé que una capa solamente me hace un grosor de 5 micras, tal vez si le coloco dos pueda subir a 6, a 7, a 8, va a subir un poquito. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a frotar el adhesivo durante 20 segundos, le voy a colocar aire para volatilizar el solvente y después le vuelvo a colocar otra capa de adhesivo universal y le coloco aire y después la polimerizo. Es decir, no polimerizo por separado, las polimerizo las dos capas al final, juntas. Y posteriormente le voy a colocar este liner de resina fluida. Entonces, el liner de resina fluida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer esta protección de este adhesivo universal que yo estoy colocando, ¿ok? ¿Para qué? Para que esta capa hidrofóbica evita que el adhesivo universal esté absorbiendo agua y la esté pasando a la superficie como un fenómeno de ósmosis. Entonces, de esta forma, tengo una capa más gruesa, ¿ok? De adhesivo que se la va a dar la resina fluida y que por lo tanto voy a tener una mejor fuerza de adhesión, porque yo ya vi en el artículo que la fuerza de adhesión que se coloca, o más bien que obtengo al colocarle una resina fluida al adhesivo, va a ser mucho mejor que si no se la coloco. Y posteriormente, pues ya coloco eh, mi resina, digamos que convencional. Este proceso, doctores, es el que comúnmente llamamos o encontramos en la literatura como resin coating.
Y el resin coating no es otra cosa más que eso, es colocar un liner de resina fluida encima del adhesivo para compensar esta falta de relleno que tiene el adhesivo como tal. Y de esta forma poder mejorar a largo plazo el desempeño. ¿Qué pasa si no, qué pasa si no lo utilizo? Pues puedo tener el riesgo de lo que mencionamos anteriormente, esta hidrólisis o esta fuerza de adhesión o esta formación de gaps entre el adhesivo y la dentina. ¿Me va a causar algún daño hacer un resin coating? No. En todos los adhesivos universal lo puedo utilizar, sí. Es más, en cualquier tipo de sistema adhesivo lo puedo utilizar, ¿ok? No me va a generar nada malo y al contrario, me puede sumar. Entonces yo siempre soy de la idea que si yo sé que a un protocolo está probado que me va a sumar, lo voy a utilizar. Así me sume un paso más, no importa. Entonces, si nos damos cuenta, doctores, lejos de que los universales sean de un solo paso, prácticamente terminan siendo de 3 o de 4 pasos para que realmente funcionen. Entonces, doctores, yo lo que les invito es a no utilizar a los adhesivos universales como me dicen que es de un solo paso. Entre yo más pasos le vaya, digamos que sumando, va a ser muchísimo mejor. Así es que como consejo y con lo que les quiero dejar el día de hoy es utilizar este protocolo de resin coating para que realmente puedan sacar el mejor provecho a a su adhesión, perdón, con adhesivos universales. Eh, muy bien, con esto estoy terminando esta parte, me la callo un poquito más. Quedo abierto a sus preguntas. Esos son mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir para cualquier duda o alguna situación. Y bueno, quedo abierto ahí a las preguntas. Muchísimas gracias, Diana.